Crucem tuam adoramus nos. Los visigodos fueron uno de los pueblos germánicos que se asentaron en el antiguo Imperio Romano, estableciéndose en Hispania, donde crearon en el año 507 un reino con capital en Toledo. Fueron los visigodos quienes, con aportaciones germánicas sobre el fundamento romano y católico, establecieron la primera constitución política de España como nación independiente. El reino visigodo, también llamado visigótico o hispano-visigodo, se extendió desde el siglo VI hasta el año 711, y el arte que crearon alcanzó su mayor esplendor en el siglo VII. San Isidoro de Sevilla, a comienzos del siglo VII, escribió en su Historia Gotorum: «Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India». El arte visigodo es producto de la tradición romana y paleocristiana precedente, con aportaciones específicamente germánicas y también orientales y bizantinas. Las características generales de la arquitectura visigoda son su aspecto macizo y con pocos vanos en sus paramentos, la reutilización de materiales y de elementos de edificios previos, especialmente romanos, el uso de la piedra de sillería, generalmente aparejada sin argamasa, a hueso o a unión viva, y también del ladrillo, la utilización del arco de herradura con el trasdós que cae recto a partir de la circunferencia en las dovelas salmeres, la cubierta de piedra en forma de bóvedas de cañón sin fajones ni contrafuertes para los edificios o para las zonas más nobles de los mismos, empleándose también las bóvedas de arista y las cúpulas para cubrir el crucero, mientras que el resto se cubre con madera, el uso de la columna y del pilar como elementos de soporte, el empleo de capiteles de derivación corintia muy esquemáticos o en forma de tronco de pirámide invertido, si bien lo más notable es un tipo de capitel decorado con relieves planos. La compartimentación del espacio y el empleo de gran variedad de plantas, algunas de tipo basilical, otras de cruz griega o combinación de ambas, la ausencia de ábsides semicirculares, pues todas las cabeceras de las iglesias son rectas, la importancia de la decoración aplicada a los edificios en frisos y capiteles con elementos geométricos o florales repetitivos, tallos ondulantes de vid y estrellas, figuras de animales y escenas figurativas e historiadas. La iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, construida a finales del siglo VII o principios del siglo VIII, hacia el año 700, no ocupa el lugar original de su construcción, ya que fue trasladada a El Campillo desde la orilla del río Esla para evitar que fuera anegada con la construcción del pantano de Ricoballo. Su traslado se realizó entre los años 1930 y 1932. Está construida con sillares de piedra arenisca rojiza colocados en seco. También se utilizaron en su interior mármoles para fustes y columnas. Aunque la tipología actual de la iglesia de San Pedro de la Nave es de planta de cruz griega inscrita en un rectángulo, con 3 naves, capilla mayor rectangular en la cabecera y transepto, del que sobresalen en planta 2 pórticos que antiguamente debieron de ser sendas capillas, su traza original fue de cruz griega simple, cambiándose el diseño original durante la misma construcción, dando lugar a una planta que conjuga la tipología de planta centralizada cruciforme
con el tipo basilical paleocristiano. Es posible que el proyecto original de cruz griega estuviera inspirado en las también iglesias visigodas de Santa María de Melque, en Toledo, y Santa Comba de Bande, de Orense. El aspecto general del edificio es de solidez y austeridad, que se acentúa con el paramento de sillares rectangulares aparejados a hueso. La nave central es más alta y un poco más ancha que las laterales, con arcos que se apoyan sobre pilares. En altura sobresale el cimborrio del crucero, hoy reconstruido por completo. Las naves laterales están separadas por arcos de herradura que se apoyan en pilares. Además de las dos naves laterales ya comentadas, se añadieron a los lados del presbiterio dos nuevas salas de función imprecisa, posiblemente ergastulae o viviendas de los frailes. Las cubiertas son de madera, ladrillo o piedra, según los espacios a cubrir. En la decoración interior destacan algunos relieves tanto de formas vegetales y geométricas como figurativos. Cruces, estrellas, racimos de uvas o piñas se repiten con frecuencia. Entre los relieves historiados aparecen jinetes, arqueros, lobos, aves picoteando racimos y piñas de simbología eucarística, alegorías a la Jerusalén celestial, así como las figuras de algunos santos, como Santo Tomás, con un libro en el que se lee en Manuel, San Felipe, con los brazos alzados sujetando una corona, San Pedro, que lleva un libro cerrado y una cruz, San Pablo, que coge con su mano un pergamino, pero destacan sobre todos los relieves los que representan los episodios del sacrificio de Isaac y de Daniel en el foso de los leones. El tema del sacrificio de Isaac está tomado del libro del Génesis. Abraham recibió la promesa de Dios de que él y su esposa, Sara, a pesar de ser ya viejos, tendrían un hijo cuyos descendientes serían tan numerosos como la arena de la playa y las estrellas del cielo. El hijo esperado fue Isaac. Cuando Isaac era un adolescente, Dios quiso poner a prueba a Abraham para comprobar su obediencia y si era digno de ser el padre de su pueblo elegido, ordenándole sacrificar a su único hijo. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, un ángel enviado por Dios se lo impidió, ya que había probado su fidelidad y obediencia. En este relieve de San Pedro de la Nave aparece Abraham a punto de sacrificar a Isaac, pero la mano de Dios, la dextera Dei, lo impide a la vez que señala el carnero enredado en la zarza que será sacrificado en su lugar. Coronando el capitel aparece la inscripción Ubi Abraham obtulit Isaac filium suum holocavistum Domino, es decir, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio al Señor. En sus lados menores se representan a los apóstoles San Pedro y San Pablo. El friso superior o cimacio refleja distintas aves y roleos. En el relieve de Daniel en el foso de los leones aparecen dos leones simétricos de vocación oriental bebiendo mansamente y Daniel en el centro en actitud orante. El episodio de Daniel condenado por el rey Darío a morir devorado por los leones muestra la importancia de la oración para la salvación. Sobre la escena se lee la inscripción Ubi Daniel misuset in lacum leonum, donde Daniel fue arrojado al foso de los leones. En los lados rectangulares del capitel aparecen Santo Tomás y San Felipe. El friso superior, el cimacio, tiene los mismos motivos que el del sacrificio de Abraham. La iglesia de San Pedro de la Nave
fue una de las últimas construcciones visigodas antes de la dominación árabe. Posiblemente formó parte de una hospedería de peregrinos a las orillas del río Esla, por lo que fue denominada San Pedro de Estula. Se levantó sobre un antiguo asentamiento romano del que se aprovecharon algunos elementos para su construcción. El edificio fue declarado Monumento Nacional en 1912.